Muy buenas a todos, soy Elena Romero de Grading Up y hoy vamos a ver cómo es el sistema educativo en Estonia. Diez años mirando a Finlandia. Documentales sobre cómo es una escuela en Finlandia. Documentales sobre cómo es una escuela en Suecia. Pero hay un país del que no se habla tanto y está consiguiendo año tras año los mejores resultados en las pruebas PISA de calidad educativa. Estonia es un país bastante reciente, se independizó de la Unión Soviética en los años 90, pero desde entonces no han parado de crecer. Han creído en la digitalización y la educación como sus motores principales para lograr el desarrollo de toda su ciudadanía. La educación en Estonia se basa en tres pilares fundamentales. El primero de ellos es que creen fundamentalmente en que la educación es el motor para conseguir la igualdad social. Y es por eso que han hecho que todo el proceso educativo sea totalmente gratuito. Los niños pueden acceder a escuelas tanto preescolares como universitarias de forma gratuita, tienen el transporte escolar incluido, un comedor pagado diariamente y todos los libros de texto y material digital totalmente gratuitos. Además, muchos grados universitarios y másteres en Estonia también son gratuitos. Toda esta política ha logrado que la diferencia de notas entre la gente procedente de los estratos más bajos económicamente hablando y los más altos sea la menor de toda Europa. El segundo valor, muy destacable por lo diferente que es a lo que nos encontramos en España, es la libertad de los centros docentes. El gobierno solo saca un temario un poco abstracto de los mínimos básicos que se deben enseñar, pero queda a manos de cada profesor y cada centro decidir exactamente qué temario enseñar, cómo enseñarlo, incluso en qué horarios hacerlo. De hecho, es el propio director del instituto el que decide a qué profesores contratar y a cuáles despedir. Es más, incluso puede bajar y subirles el sueldo. Y el tercer valor, que en parte ha ido de la mano con todo el proceso de digitalización que tienen tan fuerte en Estonia, es el hacer la educación lo más eficiente posible. El dinero se gasta muy sabiamente y tampoco es que se gasten demasiado. De hecho, Estonia es uno de los países que menos se gasta por PIB en educación. Pero sí que creen en invertir el dinero de forma muy responsable y es por eso que hace unos años invirtieron mucho en la digitalización de todas las aulas y todo el proceso educativo. Y así pasó. Cuando llegó el COVID, todos los profesores y alumnos estaban totalmente acostumbrados a cómo dar una clase online. Las etapas escolares en Estonia son muy similares a las que podemos encontrar en la gran mayoría de países europeos, incluido en España. La primera etapa sería preescolar, que iría desde los 0 hasta los 7 años. A diferencia de lo que ocurre en España, allí las familias, hasta en el 96% de los casos, deciden llevar a los niños a la escuela preescolar. Esto es porque se toma esta etapa como una etapa para conseguir que los alumnos sean inquisitivos, sientan esa curiosidad por el conocimiento, y de hecho la gran mayoría de ellos acaba esta etapa sabiendo leer y escribir. A partir de los 7 años comienzan lo que llaman la educación básica, que iría hasta la etapa de los 15 o 16 años. Toda esta etapa se da en un mismo centro educativo, los alumnos suelen tener los mismos compañeros todos los años y al finalizar tienen un periodo de exámenes que tienen que aprobar para poder seguir a la siguiente etapa. En la última de estas etapas obligatorias sería lo que aquí conocemos como bachillerato, que allí se llama educación secundaria. Comprende una especie de 2 o 3 años en los que el alumno ya decide si quiere dirigirse hacia la universidad, haciendo la educación secundaria general, o dirigirse más hacia algo estilo FP, que allí llaman educación vocacional. Sin importar el camino que elijan, los alumnos tienen que enfrentarse a 3 exámenes al finalizar esta etapa para obtener su título de educación obligatoria. Tienen que enfrentarse primero a los exámenes propios del instituto, después a unos exámenes estatales que son obligatorios para todo el mundo, a diferencia de aquí que, por ejemplo, la selectividad solo es obligatoria para aquellos que quieran acceder a la universidad, y además, y más importante, tienen que hacer o un periodo de prácticas en empresa o un trabajo de investigación.
Generalmente todos los alumnos hacen la etapa secundaria obligatoria y la educación básica en su idioma, en estonio. Sin embargo, sí que hay algunos colegios que ofrecen todo el temario en inglés, como escuelas internacionales como las que nos podemos encontrar en España. Sin embargo, tienen que tener de forma obligatoria alguna asignatura de idioma estonio. Además, ofrecen algunas otras lenguas que son también muy habladas en el país, como son el alemán, el ruso, el inglés o el francés. En cuanto a cómo se enfrentan a la diversidad en países como Estonia, vemos que allí han adoptado una medida muy clara. Todos los alumnos van a un mismo centro, pero tienen aulas especiales para alumnos con necesidades específicas. En general, además, tienen una ratio bastante baja de entre 10 o 14 alumnos por profesor, lo que hace que estos puedan dedicar mucha más atención a las necesidades concretas de cada alumno. Igual que nos fijamos en el alumnado, cuando evaluamos un sistema educativo tenemos que prestar atención a cómo son los profesores. En este caso, en Estonia podemos ver que los profesores de educación secundaria siguen una vía de formación muy similar a la que hacemos en España. Tienen que hacer una carrera relacionada con la asignatura que vayan a querer dar y posteriormente un máster en pedagogía o un máster de iniciación a la enseñanza, que incluye un periodo de prácticas en un centro educativo. En el caso de la educación básica obligatoria, los profesores tienen que hacer una carrera específica relacionada con la enseñanza o la pedagogía y posteriormente superar un periodo de prácticas. Aunque socialmente hablando los profesores y la educación en Estonia están muy valorados, son los propios profesores los que no se sienten lo suficientemente queridos por sus ciudadanos. Esto se debe principalmente a que los salarios en Estonia de los profesores, comparados con los salarios del resto de profesionales, son bastante bajos y quedan en manos de que el director decida subir o bajar el sueldo según las características de la enseñanza que dé ese profesor y los alumnos que acabe produciendo. Esta es sin duda una de las grandes diferencias con respecto al sistema español. Allí no hace falta hacer ningún tipo de oposiciones para formar parte de la enseñanza pública en Estonia. Simplemente tienes que cumplir con los requisitos y que el comité director de un centro en concreto te seleccione. A partir de ese momento pasas a ser funcionario profesorado. Sin embargo, aunque la mayoría tienen trabajos indefinidos con este tipo de contratos, sobre todo en caso de profesores extranjeros, suelen tener contratos de un año. Aunque no hay una oposición, todo el sistema que he montado alrededor de la competitividad a la hora de alcanzar recursos económicos para las escuelas en Estonia hace que los profesores estén bastante presionados a producir los mejores resultados posibles. Y esto, unido de la mano de que en Estonia se cree muy fuertemente en que la educación es algo de por vida, indica que los profesores están continuamente formándose y actualizándose de forma gratuita. Es difícil poder predecir con exactitud cuál de todos estos factores ha sido la clave para el éxito de Estonia en sus resultados académicos. Está claro que el hecho de ser un país bastante más joven que, por ejemplo, España, tener una superficie menor y una densidad poblacional bastante reducida puede ayudar, haciendo que las ratios de los profesores sean mucho menores. Pero yo creo que deberíamos quedarnos con las cosas que sí podemos aprender de ellos. Una fuerte apuesta por la digitalización, por un modelo diferente de enseñanza, eminentemente práctico, que se basa en situaciones de la vida real y basado, como lo hacen ellos, alrededor de las ciencias naturales, la ecología y el cambio climático, que es, en su caso, lo que más tienen que cuidar. En nuestro caso, podrían ser otras cosas, como la internacionalización o los idiomas, ya que somos un país muy posicionado hacia el turismo. Pero yo creo que lo más importante que deberíamos aprender es la forma que tienen de tomarse la educación. La educación es algo imprescindible para lograr una igualdad social real y debe de ser de verdad equitativa para todos los alumnos. La idea de tener todos los servicios gratuitos para los jóvenes en etapa escolar, incluyendo servicio dental, posible fisioterapeuta que necesiten o terapia, es fundamental para que todos los alumnos tengan de verdad las mismas oportunidades a la hora de lograr los mejores resultados. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os animéis a conocer más sobre este fantástico estado joven como es Estonia y seguiremos atentos a los resultados PISA de los años siguientes.